Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis, yo diría que muy serio, del sistema financiero actual y lo vamos a hacer pensando sobre todo en el inversor más conservador. Porque, seamos claros, estamos en una encrucijada y es fundamental entender qué fuerzas están moviendo los hilos por debajo. Y para empezar, nada mejor que esta frase de José Luis Cárpatos: el mercado está sentado en un barril de pólvora. Es que clava perfectamente la situación, ¿verdad? Esto no es para asustar, para nada. Es que refleja un apalancamiento histórico, una fragilidad que hace que cualquier pequeña chispa pueda, bueno, ya se imaginan. Y esa chispa, esa verdad que es casi imposible de discutir, es la situación fiscal de Estados Unidos. Es que es insostenible. Y de aquí parte todo. Miren este número, 0,7 billones de dólares. Y no es el déficit de un año entero, es el déficit fiscal de Estados Unidos en solo los primeros 4 meses del año fiscal. Pero lo que de verdad pone los pelos de punta es que es el tercer peor dato de la historia para este periodo, y con la economía creciendo casi al 4%. ¿Qué nos dice esto? Pues que el problema es de base, es estructural, no es algo pasajero. Y un agujero así, seamos sinceros, amenaza directamente el valor de nuestros ahorros a largo plazo. Y por si alguien pensaba que esto es algo puntual, un bache en el camino, pues no. Lo que vemos aquí es que esto va para largo. Las proyecciones tanto de la Oficina de Presupuesto del Congreso como del Bank of America lo confirman. Esto es una tendencia sistémica. La trayectoria de la deuda es, para que nos entendamos, una bomba de relojería. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Con este nivel de deuda, las soluciones de toda la vida ya no valen. No se puede salir de este agujero simplemente creciendo un poco más o subiendo los impuestos. El sistema tal y como está montado está roto. No hay una salida matemática fácil, y eso le obliga a buscar soluciones que no son nada convencionales. Vale, y en este escenario tan complicado, ¿qué pasa? Pues que aparecen dos historias, dos narrativas completamente opuestas que intentan explicar lo que va a pasar. Por un lado tenemos la fantasía, la esperanza puesta en la tecnología, y por otro, la cruda realidad de los números, la certeza matemática de que el dinero va a valer menos. La primera historia, la optimista, se resume en esta pregunta: ¿nos puede salvar la inteligencia artificial de esta montaña de deuda? La idea es que la IA podría provocar un boom de productividad tan brutal que la economía creciera mucho más rápido que la deuda. Es una apuesta, la verdad, una esperanza de que la tecnología llegue al rescate en el último minuto. Sí, suena muy bien, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando en la realidad? Pues miren, este gráfico es como un jarro de agua fría. Los 7 magníficos, los supuestos líderes de esta revolución tecnológica, están rindiendo por debajo del mercado. O sea que toda esa promesa de momento no se está traduciendo en resultados sólidos y constantes. Y si rascamos un poco más en esta visión escéptica, nos encontramos con una contradicción que es tremenda. En Wall Street tienes a gente que dice que la IA es una burbuja y al mismo tiempo a gente que dice que va a destruir millones de empleos. Y claro, la historia nos dice que la primera fase de cualquier gran cambio tecnológico es justo esa: se destruyen puestos de trabajo. Lo estamos viendo ya en seguros, en gestión de activos. Entonces, la pregunta es obvia: ¿cómo demonios va a crecer la economía a toda pastilla para pagar la deuda si el primer efecto de la IA es que la gente pierde su trabajo y por tanto deja de consumir? Y aquí es donde se ve el contraste clarísimo. La salvación por la IA, en el mejor de los casos, es una apuesta, arriesgada e incierta. Pero la degradación del dinero, con los números de déficit que tenemos sobre la mesa, eso no es una apuesta, eso es una consecuencia casi segura. Son matemáticas pura y dura. Vamos a desgranar cómo funciona este mecanismo, porque es la clave de todo. A ver, primero, el gobierno de Estados Unidos necesita un dineral para tapar su agujero, así que emite deuda, bonos, a lo bestia. Segundo, los compradores de siempre, otros países, fondos de pensiones, ya no pueden comprar tanto, no dan abasto. Tercero, y aquí viene lo interesante, hay que crear compradores nuevos. ¿Cómo? Pues inyectando dinero nuevo, liquidez, en el sistema. Y un ejemplo perfecto son las stablecoins, estas criptomonedas estables, que curiosamente están respaldadas por esos mismos bonos del Tesoro. El resultado de todo esto es que hay muchos más dólares dando vueltas para comprar las mismas cosas. Y eso nos lleva al quinto y último paso, que es inevitable: cada dólar simplemente vale menos. Pues eso, en pocas palabras, es la degradación monetaria. Ojo, que no es la inflación típica de la que siempre se habla, es algo más profundo. Es la pérdida de valor del propio dinero que se devalúa para poder pagar un gasto público que, de otra forma, sería impagable. Claro, y este lío no se queda solo en Estados Unidos, ni mucho menos. La estrategia que están siguiendo obliga al resto del mundo a mover ficha, y eso nos mete de cabeza en un escenario nuevo, una especie de guerra mundial por el capital, por el ahorro.
Y en esta guerra vemos dos bandos con estrategias totalmente distintas. Por un lado, Estados Unidos, que elige devaluar su moneda para que la deuda pese menos y de paso intentar atraer el ahorro de todo el mundo. Y por otro lado, Europa, que va por el camino contrario, control fiscal a tope y más impuestos. El caso de los Países Bajos, que ya te cobra impuestos por ganancias que ni siquiera has realizado o que te pone trabas si te quieres llevar tu dinero, es una señal clarísima de por dónde van los tiros aquí. La consecuencia de que cada uno vaya por su lado es que entramos de lleno en una guerra por el capital. Los países ya no solo van a competir por atraer inversiones, sino que van a poner controles cada vez más duros para que el dinero de sus ciudadanos no se escape. Bueno, y después de pintar este panorama, la pregunta del millón es, vale, ¿y yo, como inversor conservador, qué hago? ¿Cómo protejo mi capital en medio de este caos? Pues fijaos en la contradicción que nos está mostrando el mercado ahora mismo. Es fascinante. Por un lado, en la bolsa hay miedo, mucho miedo. El índice VIX, que es como el termómetro del pánico, está alto. La gente no quiere riesgo. Pero, por otro lado, hay un hambre increíble por los bonos. Las emisiones de deuda, ya sea del Tesoro americano o de empresas supersolventes como Alphabet, se agotan en minutos. La gente hace cola para comprar. Esto es una señal clarísima de lo que se llama risk off. El capital está huyendo despavorido hacia lo que percibe como seguro. Y en esa huida hacia la seguridad hay dos grandes candidatos sobre la mesa. El oro, el refugio de toda la vida, el que compran los bancos centrales, algo físico y que ha demostrado su valor a lo largo de la historia. Y luego está Bitcoin, la alternativa digital. Pero, y esto es muy importante para un perfil conservador, la diferencia es abismal. La volatilidad de Bitcoin es brutal y se comporta más como un activo de riesgo, muy sensible a la liquidez. Así que en este contexto no es un sustituto perfecto del oro, ni mucho menos. El oro es el refugio probado. Muy bien, y con todo esto claro, vamos a la parte práctica, al plan de acción. ¿Qué hacemos esta semana? ¿Qué hay que vigilar? Pues toda la atención de la semana está puesta en el viernes. Ese día se publica el dato de inflación PCE. Es el deflactor de consumo, para entendernos. Y es clave porque es el indicador que más mira la Reserva Federal para decidir si sube, baja o mantiene los tipos de interés. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo si tenemos un perfil conservador, es ¿y qué pasa si ese dato sale alto? ¿Qué hacemos si se confirma que la Fed va a tardar mucho más en bajar los tipos de lo que el mercado espera? Pues aquí va la estrategia recomendada para ese escenario. Si se confirma que la inflación sigue pegajosa, el plan para una cartera conservadora sería, primero, aumentar el peso del oro, ya sea comprando oro físico o a través de fondos cotizados, los ETFs. Segundo, mantener posiciones en bonos del gobierno a corto plazo, que dan seguridad y un buen rendimiento ahora mismo. Y tercero, reducir la exposición a lo que más sufre con los tipos altos, que son principalmente las acciones de empresas tecnológicas. Y para ir cerrando, me gustaría dejarles con esta imagen, esta metáfora de José Luis Cava, que me parece genial. A la larga, el corcho flota. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de todo el ruido, de la volatilidad, de la incertidumbre a corto plazo, hay fuerzas de fondo que sí o sí van a empujar a ciertos activos hacia arriba. Y el mensaje final para el inversor es este. La necesidad de financiar toda esa deuda va a obligar a los bancos centrales a inyectar dinero, a crear liquidez. Y ese dinero inevitablemente buscará un sitio seguro, buscará activos que sean escasos. En este juego, tener paciencia no es solo una buena idea, es la estrategia ganadora. La pregunta que queda en el aire es, ¿están las carteras preparadas para flotar cuando llegue esa marea de liquidez? Muchas gracias por su tiempo.